Muchas gracias, Belén. Gracias por la introducción. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés, además de que resulta de gran innovación en los sistemas de gestión ambiental, que son el pensamiento basado en riesgo, específicamente materializado en los riesgos y oportunidades del sistema de gestión ambiental. El sistema de gestión ambiental siempre ha tenido este componente de riesgos y oportunidades, solo que se le denominaba de otra forma, se le llamaba acciones preventivas. Bien, a razón de la publicación de la norma ISO 14001-2015, con la estructura de alto nivel publicada en el año 2012, pues el concepto del pensamiento basado en riesgo terminó siendo adoptado por esta norma internacional y en consecuencia pues trajo una cantidad de beneficios interesantes, pero a su vez también retos que deben abordar los gestores del medio ambiente dentro de las organizaciones. En consecuencia, vamos a ver en esta actividad un conjunto de requisitos que tenemos que conocer sobre las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Lo vamos a asociar a un caso de estudio, caso práctico, el cual hemos venido compartiendo a lo largo de esta campaña. Ya esta es la tercera entrega de esta campaña y en este caso hablaremos del sistema de gestión ambiental de Sony, ¿vale? Cabe destacar que hoy particularmente vamos a tratar de temas con información confidencial de Sony, por lo tanto no vamos a dar datos reales, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta, no es que estamos involucrados con esta organización ni nada, simplemente que al ser un caso público, por lo menos desde el punto de vista de las políticas, objetivos y las iniciativas, pues lo tomamos. En el caso de hoy van a ser solamente casos hipotéticos o información hipotética de cualquier organización que implemente un sistema de gestión ambiental, ¿no? Ese disclaimer es importante hacerlo desde el principio, puesto que al hablar de riesgos y oportunidades hay temas de nivel de confidencialidad alta para la organización. Bien. Entonces, para poder hablar de riesgos y oportunidades, vamos a hablar del punto 6, planificación, dentro de la estructura de alto nivel, específicamente en acciones para abordar riesgos y más específicamente de las generalidades, ¿bien? Hoy no vamos a hablar de aspectos de impactos ambientales, aunque esté relacionado con ese proceso. Hoy nos vamos a quedar solamente en el componente de riesgos y oportunidades, ¿bien? Luego vamos a un caso práctico que nos va a permitir a nosotros pues hilar esto con una demostración del funcionamiento de Kanban. En 6.11, generalidades del atado para abordar oportunidades, la norma nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del apartado 6.11 a 6.14. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en el 6.11. Bien, fíjense que la norma nos dice que deben existir procesos, ¿bien? O sea, procesos para cada uno de esos apartados. Hoy vamos a ver el proceso de riesgos y oportunidades que da respuesta a las generalidades. Dice que al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar. ¿Vale? Cuando se dice se debe considerar, es que puede ser uno o varios de estos elementos. Probablemente una organización debe tener todos en cuenta. Las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y las cuestiones referidas en el apartado 4.2. Bien. Esas fueron parte de los factores internos y externos, positivo y negativo, que vimos con una herramienta FODA en la primera entrega de esta campaña. Y luego los requisitos del 4.2 los vimos en la primera entrega también de esta campaña, cuando hablamos de las partes interesadas. ¿Bien? También debemos considerar el alcance del sistema de gestión ambiental, tomando en cuenta que una organización puede tener un giro muy amplio y recuerden que los sistemas de gestión ambiental se ejecutan por alcances, ¿vale? Esto también lo vimos en la primera entrega de esta campaña. Entonces,
hoy vamos a trabajar precisamente con la continuidad de ese alcance definido en la primera entrega. Y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales. Fíjense que con aspectos ambientales nos refiere a 6.12, es decir, es importante conocer los aspectos ambientales de una organización para poder saber cuáles son los riesgos y oportunidades asociados a ellos, ¿vale? No obstante, en esta presentación no vamos a ahondar sobre estos, sino que lo vamos a dejar para una siguiente entrega. Y los requisitos legales y otros requisitos. Véase 6.13. Esto también nos refiere a un proceso de identificación, análisis y evaluación de los requisitos legales. Estas dos secciones, tanto la 6.12 y la 6.13, tienen su propia sesión, ¿vale? Esto es porque cada una tiene sus procesos, cada una tiene su aplicación y por supuesto sus entregables. Otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2. ¿Qué son esas otras cuestiones que se pueden haber identificado? Bueno, son cuestiones relacionadas con las fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas y requisitos que pueden estar establecidos, por ejemplo, por clientes, entes reguladores, por ejemplo, la existencia de un programa ambiental para un proyecto específico o la obligación de hacer reportes de huella de carbono, por ejemplo. En este caso, las acciones que se necesitan para abordar estos riesgos y oportunidades permiten asegurar que el sistema de gestión ambiental pueda lograr los resultados previstos, ¿vale? Recordemos que los resultados previstos están en la disminución o la mitigación de la contaminación, ¿bien? Y la reducción de los impactos ambientales. Lograr la mejora continua. Esa mejora continua está directamente relacionada con la política del sistema de gestión ambiental y está a su vez relacionada con los procesos del negocio. Y prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que las condiciones ambientales externas afecten a la organización, ¿vale? Esto es una de las acciones que se deben tomar en cuenta porque al final dentro de la organización pues hay muchas interacciones y que pueden estar afectando esas condiciones a esta organización. Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que puedan tener un impacto ambiental. Cuando la norma me pide que hagamos una revisión de las emergencias, es porque primero que nada nosotros tenemos que ver cuáles son las emergencias de más alta probabilidad de impacto para la organización. Una vez identificadas esas emergencias, pues reconocer cuáles son las actividades para atender esas emergencias y en consecuencia poder establecer planes de emergencia y acciones para abordarlo. Pero no es dejar solamente ejecutar el plan de emergencia, sino que durante la emergencia se pueden estar presentando nuevos impactos ambientales que no están previstos. Cuando digo nuevos, es que no están previstos en la operación normal, en las tareas cotidianas de la organización y por lo tanto tendríamos que identificar cuáles son las tareas de emergencia. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando analicemos lo que son aspectos de impacto ambientales. El día de hoy solamente lo vamos a ver a nivel de riesgo. La organización debe mantener información documentada sobre sus riesgos y oportunidades que son necesarias abordar. Es importante que esos riesgos y oportunidades que son necesarias abordar van a depender mucho de un factor que se llama el apetito por el riesgo, concepto que no está dentro de la ISO 9000 ni en la ISO 14001. No obstante, es inherente a la gestión de riesgo y ese apetito por el riesgo es importante que lo definamos para establecer prioridades. Esto se hace normalmente con un semáforo rojo, verde y amarillo que vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo se parametriza. Procesos necesarios especificados desde el apartado 6.11 al apartado 6.14 en la medida necesaria para tener confianza en que se llevan a cabo de manera planificada. Es decir,
Vamos a mantener esa información documentada que nos permitan evidenciar que han sido ejecutados según lo planificado. Esa información documentada a mantener normalmente se hace por medio de procedimientos. En esta sesión vamos a ver cómo esos procedimientos están embebidos en las aplicaciones y que eventualmente la podríamos subir a el gestor documental de las mismas aplicaciones. En este caso, el que vimos en las entregas 1 y 2 de esta campaña. Bien, hablemos entonces del caso práctico. En este caso, estamos analizando el sistema de gestión ambiental de Sony. Dice que Sony es una compañía multinacional que opera en varios sectores de la industria, incluyendo electrónica de consumo, entretenimiento, música, juegos, servicios financieros y más. La empresa tiene su sede en Tokio, Japón, y cuenta con filiales y operaciones en todo el mundo. Muy importante que veamos esta línea de negocios porque ahí nos va a permitir generar lo que es el alcance. El alcance está relacionado directamente con los productos y servicios que presta la organización y dónde los presta. Aquí puede ser desde la sede central o desde cualquier otra sede de las que están mencionadas ahí en el caso. La operación de Sony es muy diversa, pero se puede describir de manera general como la producción, distribución y venta de una amplia gama de productos y servicios. En el sector de la electrónica de consumo, Sony es conocida por la producción de televisores, cámaras, smartphones, consolas de juego y otros dispositivos. La compañía también es un importante proveedor de componentes electrónicos y tecnología para otras empresas. De hecho, aquí es donde vemos la diferencia que tenemos entre los negocios B2C o B2B. Hay que considerar que los negocios B2B son los que normalmente tienen las exigencias de la ISO 14001 dentro de sus contratos y en el caso de los B2C no están dentro de los requisitos específicos del cliente, sino que son inherentes a la producción o la prestación de servicio. Eso implica que la 14001 podría convertirse en una estrategia para dar cumplimiento a esas expectativas de los clientes para las organizaciones que tienen este tipo de características, como la de Sony o cualquier otra organización que quiere destacar en el mercado. En el sector de entretenimiento, Sony es propietaria de estudios de cine y televisión, sellos discográficos y compañías de música en todo el mundo, y también es propietaria de una de las principales plataformas de streaming de música, que es Spotify. ¿Bien? Cada una estamos hablando de que nosotros vemos lo que son los servicios, ¿vale? Finalmente vemos, no sé, las películas, series que ellos producen, pero detrás de esto, pues por supuesto hay aspectos de impactos ambientales que tenemos que identificar y analizar. Además que estos impactos ambientales no son poco significativos, al contrario, son muy, muy significativos. En el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y de seguros a través de su filial Sony Financial Holding. En términos de operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, incluyendo Japón, China, Malasia y Tailandia. La empresa también tiene una fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos como fábricas de semiconductores y otros componentes de todo el mundo. Fíjense que en este caso, cuando hablamos China, Tailandia y Malasia, pues también tendríamos que considerar para más adelante lo que son los requisitos legales de esas locaciones. Existen requisitos legales que afectan a la casa matriz, donde se encuentra la administración del negocio, y otras que es donde se encuentra la operación, cada uno con sus requisitos legales. En general, la operación de Sony es compleja y diversa, pero se pueden resumir como la producción, distribución y venta de productos y servicios electrónicos de entretenimiento y financiero en todo el mundo. La empresa ha logrado con éxito significativo a lo largo de los años innovar constantemente y ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de sus consumidores. La implementación de la norma ISO 14001 en Sony ha permitido a la empresa que establezca un marco sólido para la gestión ambiental en todas sus operaciones. A través de esta norma, Sony ha mejorado sus procesos de fabricación,
Cuando se habla de mejora de los procesos de fabricación, hay que considerar que no es solamente el hecho de que haya un impacto ambiental controlado, sino que también al haber un impacto ambiental controlado, también hay una retribución con lo que respecta a la salud de los trabajadores y en consecuencia el proceso sale fortalecido. Reduce, aparte de otros factores como el consumo de agua, el consumo de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Reduce su impacto ambiental. Esto es, aparte de la responsabilidad que tiene cualquier organización, también afecta o impacta o influye dentro de su reputación, tanto a lo interno como a lo externo. Minimiza el consumo de energía y recursos. En el caso del consumo de energía, a pesar de que existe la norma ISO 50001, debemos considerar que la energía es un aspecto ambiental y usualmente es significativo, sobre todo para organizaciones como Sony, que seguramente tienen que tener celdas de reducción, seguramente tienen que tener tratamientos térmicos, bueno, y aplicaciones de tratamiento químico. Hay una cantidad de procesos que tiene esta organización que pueden llegar a ser de impacto significativo, específicamente en cuanto al consumo de energía y también en consumo de agua. Reduce la emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, Sony tiene un objetivo de cero emisiones para el 2040 y minimiza la generación de residuos. Esta generación de residuos la minimización tiene dos efectos importantes para la organización. El primero es el aprovechamiento de los recursos para que se conviertan en valor en valor percibido por el cliente, y el segundo en cuanto al tratamiento de esos residuos, porque si lo vemos fábrica por fábrica puede ser relativamente razonable los costos, pero si esto lo sumamos en todas las fábricas que tienen presencia a nivel mundial, probablemente esos costos de tratamiento de residuos puede llegar a ser significativo, puede ser bastante significativo, tanto que puede condicionar una inversión inicial de una nueva fábrica, por ejemplo. Una nueva fábrica por año estoy hablando. Promueve la reutilización y el reciclaje de los materiales. Esa reutilización y reciclaje de materiales, aparte de disminuir la presión en cuanto al consumo de los recursos, que igual existe, por supuesto, hay que aceptarlo, pues sí que hace una disminución de esa presión y, por supuesto, permite mejorar lo que es la reputación y el uso de nuevas tecnologías, sobre todo en cuanto a innovación. ¿Vale? El hecho de que nosotros nos establezcamos esta clase de objetivos implica que podemos afectar lo que es la innovación, afectar desde el punto de vista positivo. Bien, vamos a ir a Kantan Software, ¿sí? A www.kantansoftware.com, ¿ya? La pantalla, ¿bien? Entonces, bueno, aquí aprovecho porque me han hecho varias veces esta pregunta. Los videos de las sesiones pasadas lo van a poder encontrar aquí, en esta dirección, en cantan.com/recursos. Y ahí en recursos van a encontrar para cada uno de los apartados de la norma, los apartados que son certificables y por ende son parametrizables para una herramienta de transformación digital como es Kantan, pues ahí van a encontrar los distintos vídeos que soportan este tipo de eventos. ¿Bien? De hecho, ahí inició uno. Ahí está, bueno, si vemos el detalle, pues van a ver cómo se opera cada, un, cada uno de las aplicaciones para los apartados que nos encontramos aquí abajo. Bien, vamos entonces con el acceso. Para tener acceso pueden ir al acceso gratis durante 14 días y hacer lo mismo que estoy realizando yo. O si son clientes, pues le dan clic aquí. Aquí se loguean con el usuario y clave. En el caso de que sean clientes, eso lo va a llevar a un entorno como este. Vamos a ver.
Esperemos allí un segundo. Ahí. Este entorno que vamos a ver a continuación. Ahí está. Entonces, fíjense que lo que tiene la herramienta es los apartados del 4 al 10 aquí, con cada una con una aplicación. Esto es muy relevante porque nos va a facilitar tanto la implementación como el mapeo del sistema como tal, ¿vale? Más allá del mapa de procesos, tenemos un mapa del sistema como tal. También nos permite, por ejemplo, entrar directamente a lo que es el proceso de lo que es identificación, análisis y evaluación de riesgos y oportunidades, o apreciación de riesgos y oportunidades, como lo dicen en alguna parte del mundo. Para ello entramos aquí en administración del riesgo, y en administración del riesgo tenemos diferentes aplicaciones, algunas que son para riesgos, bien, y otras que son para oportunidades. Bien, ahí podemos ver algún registro que se hizo. Bueno, al menos en riesgo vimos algún registro que se hizo, ¿vale? Estos registros que están acá, lo que nos permiten es activar un proceso. Fíjense que aquí ya nos encontramos a un riesgo identificado. ¿Bien? Fíjense que aquí hay un paso y nos permite determinar, por ejemplo, cuál es el riesgo. Por ejemplo, presión en el retorno de la inversión en tecnologías limpias y eficientes, y formación del personal, los costos de certificación, las auditorías y el seguimiento ambiental continuo. En este caso, lo están viendo como un riesgo de origen, aquí en este caso del análisis del contexto. Le voy a dar un poquito más de zoom para que se vea con más detalle. Por el color de la fuente puede llegar a ser difícil. Aquí ya del análisis del contexto viene esto, es del origen ambiental, puede ser de cualquiera de estos, y nos permite identificar unas causas, nuevas inversiones y unas consecuencias que son costos de oportunidad, ¿vale? Aquí al completar, fíjense cómo hay una noción de ejecución de un proceso, ahí se ejecutó el proceso y la misma pues ya queda registrada. Tiene un proceso de 2 pasos. ¿Bien? Vamos a hacer un registro de una oportunidad para que veamos. Esta ya la había practicado anteriormente para verificar que está todo correcto. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de las oportunidades. Muy bien. Para ello entramos en administración de riesgo, nos vamos a la opción de oportunidades, y en esa opción lo que nosotros vamos a crear una nueva oportunidad. ¿Qué oportunidades podemos tener en la gestión ambiental? Por ejemplo, desde el punto de vista de la casa matriz, podría ser la reducción de costos en el tratamiento de residuos. ¿Sí? Esto, bueno, yo la estoy sacando porque ya me conozco y hace un par de semanas hicimos el ejercicio, pero esto viene precisamente del análisis del contexto, ¿vale? Esto, por supuesto, aquí tenemos la opción de hacer ese match para que al hacer ese match, pues nos dirijamos acá a lo que es análisis del contexto, específicamente en 4.1, y aquí nos encontramos las distintas oportunidades. Recordemos que oportunidades y fortalezas nos van a ayudar a las oportunidades, y las amenazas y debilidades nos van a ayudar a los riesgos, ¿vale? Bien, oportunidades y fortalezas que son positivos para las oportunidades, y los riesgos y las amenazas y debilidades son para los riesgos, ¿sí? O sea, positivo y negativo. Recordemos que en este caso tenemos esas dos expresiones. Esperemos allí que se vea el resultado. Vamos a ver. Acá, ya esperemos que el navegador dé respuesta. Vale, perfecto. Entonces, fíjense como aquí tenemos las diferentes oportunidades de mejora que surgieron. También está mejorar los reportes medioambientales,
con el uso de la 14001. Esa también es una oportunidad, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que ir alando esa información para acá. Bien. En este caso es de una oportunidad ambiental y las partes interesadas que están relacionadas. En este caso, podríamos estar hablando de las partes interesadas relacionadas con con esta oportunidad, si es que la hay. En este caso son partes interesadas, sería alta dirección. O en todo caso, órgano de gobierno. Gobierno. ¿Cuál es el resultado esperado? Entonces, mayor disponibilidad de recursos financieros Gilbert, no se te oye. Gilbert, se te está cortando la comunicación. para nuevas Gilbert, inversiones. De hecho, Gilbert, Gilbert, ¿sí? Gilbert, se te corta ¿Sí? muchísimo. Que se está Sí, sí, cortando te escucho. muchísimo. Pues se corta muchísimo. Por eso no me escucha. No, te estoy escuchando perfectamente. ¿Vale? Voy a cambiarme Sí, pero voy a, voy a cambiarme de cámbiate, red a ver si cámbiate. mejora la Sí, comunicación. sí, por favor. Vale, vale. Me estoy cambiando para ver si esta red nos da mejor desempeño. Vamos a ver. ¿Hola? ¿Ahora sí? Vamos a ver. Ahí estamos. Me voy a caer unos segundos. Yo te escucho bien. Vale, perfecto. Pues nada, ahora te aviso si se corta otra vez. Muy mal, muy entrecortado. ¿Y ahora? ¿Ahora Ahora mejor? mejor. Ahora sí. Ya. Sí. Vale, perfecto. Bien, entonces lo que les decía, que el resultado esperado es mayor disponibilidad de los recursos financieros para nuevas inversiones. En este caso, porque hicimos una reducción de costos en el tratamiento debido a que hay una iniciativa de reducir esos residuos. Bien, esto pues podemos ponerlo en términos de dinero para que pueda haber una medición objetiva. ¿Vale? Aquí yo hice el registro de la oportunidad y esa oportunidad, fíjense cómo inicia un proceso. Muy importante ese enfoque de proceso. El paso número 1 de un proceso con un responsable de ese proceso y demás. Bien. Ahora vamos a ir a la valoración. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Que vamos directamente a la matriz de riesgos, bien, y la matriz de oportunidades y no pasamos por un proceso previo, lo cual por requisitos de la misma norma puede convertirse en una no conformidad. Con Cantán esto no ocurre porque tienes que pasar por cada uno de los procesos. Vamos a ir a una matriz de riesgo. En este caso, esa matriz de riesgo nos va a permitir a nosotros identificar lo que es el proceso que va a realizar la actividad y el código del riesgo. Recordemos que ya habíamos registrado un riesgo. Vamos a ver. Este riesgo que está acá. Bien. También podemos generar un nuevo riesgo si queremos. Entonces, por ejemplo, este riesgo que ya está disponible aquí, que viene del análisis del contexto y el tipo de riesgo ambiental con unas causas las cuales puedo crear o relacionar. En este caso son nuevas inversiones
seleccionar y unas consecuencias. Fíjense que el sistema va aprendiendo. En este caso, el costo de oportunidad. ¿Bien? Esa es la consecuencia. Seleccionamos y la traemos aquí. Al darle a aceptar, aquí me dice, primero que nada, cuáles son las causas, es obligatorio. Ah, perdón, es que no se había relacionado la causa. Nuevas inversiones, seleccionar y ya está. Ya tenemos las causas y las consecuencias. Bien, fíjense que ahí lo registra como el riesgo número 3 y al darle a aceptar, pues me permite generar una matriz de riesgos, en este caso de carácter ambiental. Existen otros riesgos que también pueden estar dentro de la misma matriz. Vamos entonces a lo que es la evaluación o el análisis de ese riesgo. ¿Vale? Para el análisis del riesgo nosotros tenemos que hacer una probabilidad e impacto. En este caso, la presión en el retorno de la inversión en tecnologías más limpias y eficientes, la formación del personal y el costo de la certificación y el seguimiento ambiental continuo. En este caso, ¿qué posibilidad tiene de que tengamos nuevas inversiones? Pues esta puede ser muy probable. ¿Y qué impacto inherente tiene en cuanto al costo de oportunidad? Este podría llegar a ser moderado. Bien, le damos guardar y nos encontramos con que este riesgo es alto. Bien, aquí es donde se define lo que es la lo que es el apetito por el riesgo, porque podemos decir que la organización atenderá todos los riesgos mayores que bajos. Bien, es decir, que alto estaría por obligación que tener que atender. Luego existe lo que es la definición del control y aquí nosotros podemos utilizar controles que son controles existentes o controles nuevos. Bien, de utilizar estos controles, vamos a la administración de riesgos, específicamente esta, y nos buscamos con el control ambiental para dejarlo disponible. El control ambiental me permite registrar cuál es el control ambiental. Entonces, ese control ambiental, específicamente desde el punto de vista de la estrategia, pues lo podemos hacer desde la casa matriz y vamos a hacer una descripción del control. Entonces, en este caso es presupuesto de implementación de tecnologías limpias, capacitación, y la otra es certificación de la ISO 14001. Bien. El responsable de la ejecución, en este caso podemos asignar un responsable interno o externo. Aquí voy a ponerme a mí para que podamos recibir correos por ello. La frecuencia en la que aplica este control normalmente es anual y la evidencia es el presupuesto ejecutado, y la rendición de cuentas que hace la alta dirección. ¿Bien? Bien. Ahí se completó el control. Y lo que hacemos como proceso es completarlo para mandar un email a la siguiente función de manera de que pueda ya dejar registrado ese control. ¿Bien? Ese control ambiental queda disponible aquí.
los que fueron ejecutados. Bien, ahí está. Y, por ejemplo, yo puedo subir un documento que es la evidencia de ese control. En este caso, podemos hablar del presupuesto. Bien. Le podemos poner con circuito de aprobación o no. Aquí es primera edición. Y selecciono el fichero. En este caso es el documento que me va a servir de evidencia, que podría ser, por ejemplo, este, ¿vale? Es cualquier documento que tengamos, en donde tengamos esta clase de información. Y lo voy a guardar, en este caso, en la información del el proceso, específicamente donde quedan los formatos, por ejemplo. Eso sube ese fichero ahí y lo relaciona con este proceso. Bien, ya queda disponible ese control y lo que hacemos desde la planificación de la gestión de riesgo es, vamos a ver, no, perdón, esto me metí en una que no era, la gestión de riesgo es esta, acá. Bien, entonces fíjense cómo aquí ya quedamos con la posibilidad de estar asociando ese control. Si yo voy a los existentes, entonces aparece, o debería aparecer aquí, de los cerrados, perdón, aquí. Perdón, todos, ver todos los controles. Bien, no los está apuntando ahora, pero estarían relacionados ahí, lo cual me permite a mí verificar lo que es el diseño del control, si está correcto, si se aplica con frecuencia, sí, y si está documentado, sí. Bien, eso me permite a mí valorar lo que es la eficacia de ese control. Bien, aquí está la eficacia de este control con esas tres evidencias. Evidentemente hay que considerar que quien hace este registro tiene que tener la autoridad y el permiso para hacerlo, y luego la eficacia de los controles. ¿Hay evidencia de su uso? Sí. ¿Previene que ocurran los riesgos? Sí. Y es eficaz para mitigar el riesgo. Vamos a poner aquí en este caso, no, vamos a ver cómo reacciona el sistema ante esas combinaciones. Fíjense como en este caso es a pesar de que el control tiene pocas deficiencias, se considera que la valoración del control es fuerte debido a que en este caso no es tan alto el riesgo, es alto, no es muy alto. Y por lo tanto, la ejecución de ese control, a pesar de que es poco eficiente, pues, o con deficiencias, pues es fuerte, ¿bien? Se considera fuerte. Bien. Y en consecuencia, el riesgo residual es bajo, ¿vale? Es decir, la combinación entre el riesgo inherente versus el control nos va a dar un riesgo residual bajo. Bien, luego yo podría definir planes de acción para mejorar esas deficiencias. ¿Cuál sería la deficiencia? En este caso, vamos a buscar. La deficiencia está relacionada con la eficacia para mitigar el riesgo. En este caso, esa eficacia para mitigar el riesgo, pues, se puede ver a varias razones. No sé, por ejemplo, presupuesto insuficiente, poca eficacia de la ejecución de los controles, falta de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí en el plan de tratamiento podemos generar unas acciones adicionales, las cuales se le van a asignar a un responsable específico para poder hacer seguimiento. Para ello te piden lo que es la entidad, la fecha de creación del plan, este plan a qué atiende, si son aspectos, impactos ambientales, no conformidades, analice el contexto, en este caso analice el contexto, y nos permitiría ejecutar el plan de acciones, que el tema del plan de acciones
lo vamos a ver con más detalle en la última sesión de esta actividad, de esta campaña, y específicamente la vamos a ver en cuanto a lo que son los controles operacionales de los aspectos de impactos ambientales. Bien. En cuanto a la matriz de oportunidad, también nos permite gestionar la matriz de oportunidad. Aquí podemos decir oportunidades 2023. Yo puedo traerme datos de otra matriz si existiera, y en este caso, sin fórmula. Genero la matriz de oportunidades 2023 y me permite empezar a cargar la información. En este caso, me va a hablar de los procesos. En este caso, por ejemplo, planificación estratégica. Y el código de la oportunidad. Recordemos que igual podemos utilizar las oportunidades existentes que en este caso fueron las que acabamos de registrar. Al guardar, se traen los datos de la oportunidad que hicimos al principio de esta actividad, que es la reducción de los costos de tratamiento de residuos. Está en el análisis del contexto. Es del tipo de oportunidad ambiental, viene de un requisito de las partes interesadas, órgano de gobierno, y están los resultados esperados. Bien. En este caso, mayor disponibilidad de recursos porque optimizamos lo que es la gestión de residuos. Bien. Esto me permite definir una probabilidad de ocurrencia de esta oportunidad, es decir, de la reducción de los costos de tratamiento de residuos. Eso tiene esa posibilidad, y un beneficio, en este caso, que puede ser un beneficio a la imagen. Al guardar, la oportunidad, nos encontramos con que tenemos un nivel de valoración de oportunidad alto. Es decir, en este caso, dentro de nuestro apetito por el riesgo, como es mayor que bajo, quiere decir que vamos a desarrollar esta oportunidad. Y esta tiene también su relación de planes de acción. Es decir, las acciones para abordar esa oportunidad. ¿Cómo vamos a abordar esa oportunidad? En este caso, la oportunidad que está relacionada con la reducción de los costos de tratamiento de residuos para hacer una reducción del tratamiento de los residuos. Entonces, nos deberíamos incluir, perdón que aquí me salí. Ya. Con un conjunto de acciones que viene desde la sede principal, por ejemplo, la fecha de creación el día de hoy, el plan, en este caso, proviene desde lo que son las partes interesadas, y ya se realiza este plan. Es el plan número 10 de todo el sistema de gestión, que ahí es donde está el cajón del sastre, ¿no? Que es donde se ejecutan todas las acciones, y nos vamos hacia él. Bien. Esto me va a permitir definir un conjunto de acciones. Por ejemplo, en este caso, estas acciones para abordar las oportunidades son aquí. Acciones para abordar oportunidades, y me va a permitir hacer, por ejemplo, aquí vamos a reducir costos. Para reducir costos, por ejemplo, lo primero que tendría que hacer es hacer el inventario de aspectos ambientales. Bien. Tengo fecha inicio y fecha fin de esta actividad, y un responsable para poder asignar ese responsable, y que te envíe un correo de asignación de tareas. Y ahí ya está ese plan de acción andando. Como les dije, esto podemos ver con mayor detalle cuando analicemos lo que aspecto impactos ambientales. Bien. Por lo pronto, lo que quiero mostrarles es que aquí tienen las acciones para abordar los riesgos y la posibilidad de declararlas eficaz o no eficaz. Yo me voy a saltar un paso para poder demostrar ese tema de la eficacia o no eficacia,
para que podamos ver cómo se actualiza dentro del sistema, ¿vale? Aquí, para ello, lo que tenemos que hacer es irnos al plan de acciones. Bien. Voy directamente al plan de acciones. Acá le doy completar. Pasa a lo que es la determinación de la eficacia. ¿Vale? Ah, perdón. Es que me está diciendo que para poder determinar la eficacia, tengo que completar el plan de acciones. Lógico, ¿no? Me voy a realizar acá una determinación de la eficacia. En este caso, se cuenta con un inventario de aspectos ambientales. Mando el inventario para que se haga esa evidencia, para que cuente con esa evidencia del sistema. Lo paso a cerrado. Aquí va a pasar de gris a verde. Bien. Podemos visualizar la evidencia desde aquí, si es que es visible con el gestor documental. En este caso creo que sí, porque es un PDF. Vamos a esperar. Ahí está. La evidencia es visible desde aquí. Y ahora sí, ya completé. Entonces, el sistema me va a permitir pasar, ¿sí? Como parte del proceso para las acciones para abordar oportunidades en este caso. Ahí está, determinar la eficacia. El que le corresponde hacer la determinación de la eficacia, pues por supuesto va a visualizar el plan de acciones, que el mismo fue eficaz, que realmente haya una evidencia, pues toda la trazabilidad que conlleva el hacer un análisis de eficacia. Vamos a esperar a que abra el registro. Esperamos ahí un poquito que haga el registro de la posible eficacia. Vamos a ver. Ahí está. Entonces yo puedo concluir si la acción fue eficaz. En este caso, como comentario, puedo hacer un informe completo de los aspectos ambientales que fueron inventariados. Inventariados. Bien. Y aquí yo puedo generar un conjunto de aspectos ambientales inventariados. Bien, como evidencia de esa eficacia, y al darle aquí completar, él completa este proceso. Fíjense que está dentro del enfoque de procesos, paso 1, 2 y 3 al cierre, y me manda a la matriz una información en la cual logramos evidenciar la eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades. Aquí ya tenemos en evidencia, o sea, al menos la salida de la eficacia. Si queremos ver la evidencia, tendríamos que entrarnos en el plan de acción y ir a ver el registro que está haciendo esta persona sobre la evaluación de la eficacia, pero al final es trazable desde la misma matriz. Bien. Hasta acá la presentación del caso de hoy. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo.